Cadaqués, en el fiel del agua y la colina, eleva escalinatas y oculta caracolas. Las flautas de madera pacifican el aire. Un viejo dios silvestre da frutas a los niños. Sus pescadores duermen, sin ensueño, en la arena. En alta mar les sirve de brújula una rosa. El horizonte virgen de pañuelos heridos junta los grandes vidrios del pez y de la luna. Una dura corona de blancos bergantines ciñe frentes amargas y cabellos de arena. Las sirenas convencen, pero no sugestionan, y salen si mostramos un vaso de agua dulce. Oh Salvador Dalí de voz aceitunada, no elogio tu imperfecto pincel adolescente, ni tu color que ronda la color de tu tiempo, pero alabo tus ansias de eterno limitado. Alma higiénica, vives sobre mármoles nuevos, huyes la oscura selva de formas increíbles. Tu fantasía llega donde llegan tus manos y gozas el soneto del mar en tu ventana. Fragmento de la Oda a Salvador Dalí, escrita por Federico García Lorca. Esto es Nom de Plume, el podcast. Yo soy Aedem y este es el episodio número 42, titulado Amigos, Amores y Peleas Literarias 3. Lorca, Buñuel y Dalí. Hace poco les hablé acerca de multiversos y creo que este es uno de esos multiversos de la vida real donde se juntan personalidades que fueron importantes y que al día de hoy son importantes. No sé si haya una situación tan similar en donde tres personalidades que destacaron cada uno en su ramo de maneras universales, porque en realidad creo que el trabajo de los tres se volvió parte de la cultura popular y que hayan tenido lazos tan estrechos cuando todavía no eran nada. Digo porque que, por ejemplo, escritores famosos se conocieran entre sí, pues sí se dio mucho, pero una vez que ya eran conocidos, les comentaba incluso que el episodio pasado, Gabriela Mistral y Alfonsina Storni habían sido amigas en algún momento, pero pues las dos ya eran alguien en su ramo. En el caso de estos tres, me voy a atrever a decirlo así, titanes en su ramo, cada uno. Primero que nada, pues son artistas, pues de disciplinas, pues sí, un tanto diferentes. Y se conocieron cuando ninguno de los tres tenía importancia en ningún lado. Ninguno de los tres era famoso, ninguno de los tres se veía en ese momento que fueran, ninguno de los tres daba señales de que iban a ser alguien, y sin embargo los tres fueron alguien, y alguien muy importante. Simplemente por si no conocen a alguno de ellos, les voy a hacer una pequeña mención de quiénes son ellos. Igual, en el orden en el que se los mencioné, sin ninguna preferencia en particular. Creo que los tres son muy especiales a su manera. Y pues el primero de ellos, Federico García Lorca, que era un artista multifacético, en realidad. Dibujaba y dibujaba muy bien, pero él decía que no tenía talento para eso.
tomó clases de música y en muchos de los eventos tocaba el piano para amenizar las reuniones, pero sobre todo se le conoce como poeta y dramaturgo. Sus obras más importantes del lado de la dramaturgia está La casa de Bernarda Alba y Bodas de sangre, que son las más conocidas. En el caso de la poesía, sobre todo Poeta en Nueva York, creo que es por el que más se le conoce. Y a mí en lo personal me gusta mucho El romancero gitano. El siguiente, Luis Buñuel, que fue un cineasta muy importante, sobre todo aquí en México. Y yo creo que su trabajo más conocido y probablemente una película que es básicamente imposible que no hayan visto es Los Olvidados, dirigida por él bajo circunstancias difíciles. Si no estoy mal, fue precisamente por esta película que Luis Buñuel tuvo que huir un tiempo porque fue perseguido por el gobierno por haber hecho la representación que decidió hacer. Y el último de ellos, pero no menos importante, Salvador Dalí, un pintor muy exótico, esto hay que decirlo, mayormente conocido, además de por sus excentricidades. Yo creo que su pintura más famosa es La persistencia de la memoria. Es un cuadro muy famoso en el que los relojes como que se doblan, como si se estuvieran haciendo agua. Y a Dalí se le conoce mucho por los elefantes. Igual era un pintor muy polémico. Había un par de cosas que la gente cuestionó años después, que también se los voy a mencionar. Pero pues esto un poco más adelante. Básicamente es eso. 3 artistas aparentemente completamente diferentes y que sin embargo fueron mejores amigos. En este sentido, era el año de 1919, cuando Federico García Lorca llega a la residencia de estudiantes. En ese momento Luis Buñuel llevaba poco de haber llegado allí y prácticamente al instante ocurre que estos dos genios se hacen amigos. Pero antes de entrar a esto, ¿qué era la residencia de estudiantes? Esta institución era española y estaba hecha bajo la ideología de crear una institución universitaria, prácticamente como si fuera un monstruo universitario. Y este lugar tuvo tal fuerza que aquí se juntaron muchísimas personalidades. Entre las que estuvieron, hay muchas personalidades, pero no son tan conocidas de otros ámbitos. Por lo menos hubo muchos poetas de la generación del 27, que es en la que se les suele incorporar a Lorca, pero Lorca es un caso muy específico, muy extraordinario. Aquí terminó, por ejemplo, Rafael Alberti, que tenía unas rencillas profesionales con Lorca, Emilio Prados, Pedro Salinas, Jorge Guillén, casi todos los poetas de la generación del 27, la verdad. Fue una institución que sí tuvo muchísimos frutos y funcionaba algo así como un internado para que pues lo entiendan un poquito más. ¿Qué era realmente esto? Y aquí solo se aceptaban varones. Años después se abrió una especie de residencia de estudiantes femenina, que era
prácticamente vecina de la residencia de estudiantes, la original, pues. Bueno, volviendo al asunto de Lorca y Buñuel, pues ellos se hicieron muy buenos amigos y sin embargo tenían una relación un poquito conflictiva desde el principio. Realmente se sabe esto, pero pues siempre terminaban por andar juntos. Buñuel estaba mucho en una onda como de seguir todo lo que estaba en París, porque París en este momento, recordemos que es el tiempo de las vanguardias, París es el mundo del arte. Mientras que Lorca, que era una persona que venía de un pueblito, no con esto quiero decir que sea pobre, pero venía de un pueblito. Él estaba un poco más acostumbrado, porque además así era Lorca. Era un poquito más tradicionalista, por lo que de vez en cuando chocaban mucho. Luego ocurre un cambio en 1922 y es que llega un joven muy extraño llamado Salvador Dalí. En ese momento Salvador Dalí no era la persona tan excéntrica y exótica también que conocemos en la cultura general. Era una personalidad un poco tímida, pero si algo tenía claro Salvador Dalí es que él no era alguien, pero él iba a ser alguien. Salvador Dalí tenía una personalidad como un poquito egocéntrica, por lo que él sabía qué quería hacer y que iba a hacer todo lo posible para lograrlo. Salvador Dalí, volviendo al tema, era una persona un tanto tímida, al grado que él se encerraba en su habitación y pintaba. Hasta que uno de los residentes lo descubrió. Esta persona fue Emilio Prados, y Emilio Prados le dijo a Luis Buñuel. Luis Buñuel le dijo a Lorca. A partir de entonces, al menos es como se cree que se dio esta relación, comienza esta amistad entre estos tres titanes. Al año siguiente, Luis Buñuel es invitado a un evento en París. No estoy completamente segura del dato. Lo invitan a un evento en París y Lorca y Dalí se hacen mucho más cercanos. Pero cuando digo mucho más cercanos, quiero que se entienda que esto ya no era una amistad como tal. Hay muchos rumores acerca de esto, muchísimos. Y les voy a decir por qué. Estas tres personalidades que estaban en España, los tres eran españoles, vivían en un mundo en el que había muchísimos pensamientos y ataques sobre las personas homosexuales. Por lo tanto, hay quienes dicen incluso que hablar de la homosexualidad de Federico García Lorca en España sigue siendo un problema. Yo no lo sé, no estoy segura, no estoy diciendo que así sea, pero pues en su momento, en el siglo XX y ni siquiera a mitades, vaya que era un problema. Más aún cuando Salvador Dalí nunca admitió que él fuera homosexual. Esto es algo que les voy a comentar un poquito más adelante, pero vamos a continuar con la historia. Salvador Dalí y Federico García Lorca se hacen mucho más cercanos, al grado que un verano Dalí
invita a Lorca a pasar las vacaciones con su familia en Cadaqués. De aquí a que yo les leyera esta parte de la oda. Hay una fuente que se dedicó a hacer la biografía de estas tres personalidades, que se llama Ian Gibson, y esta persona asegura que el lugar donde se dio esta relación amorosa fue Cadaqués, fue la que detonó toda esta circunstancia. Sin embargo, volvemos a lo mismo, era un tema que era un tabú, era un tema que era un problema, y que espero que al día de hoy ya no lo sea. Lo que sucede es que regresan de las vacaciones y al poco tiempo llega Buñuel. Todo esto que les estoy contando está en el libro de Ian Gibson, y hay muchas otras fuentes donde hablan de estos tres personajes. Hay un artículo en inglés también que confirma esto. Se supone que el que nota que hay algo extraño entre Dalí y Lorca es Buñuel, precisamente porque él era amigo de ambos. Notó que había algo extraño, había algo que había cambiado, solo que no sabía bien qué. Hasta que poco a poco va dándose cuenta que esto tiene que ver con la relación que guardan estos dos. También se dice que Buñuel, y esto no tiene que ser algo personal, volvemos a lo mismo, era algo de la época, que Buñuel sí tenía algo de homofobia. ¿Y esto a qué venía? Hubo una vez una pelea con Lorca en la que él le preguntó, no estoy segura si le preguntó si era homosexual o le dijo alguna otra palabra que no voy a decir aquí. Lorca se sintió muy ofendido, pero no porque no lo fuera, sino porque volvemos a lo mismo, porque era una cuestión de la época. Y también no recuerdo cuál era la palabra como tal, pero pues sí había un poco ahí de mala intención, y más aún con lo que ocurrió después. Al regreso de Buñuel, él se encuentra con la vanguardia. ¿Por qué? Porque él fue a París y él conoció a los vanguardistas. Le habla de las vanguardias a Lorca, pero Lorca no está interesado. ¿Por qué? Por lo que les decía hace un momento. Lorca era muy tradicional, Lorca era muy íntimo con su poesía. Él no iba a ser vanguardista. Finalmente, yo lo voy a decir así, Lorca nunca fue vanguardista y no tenía intenciones de serlo. Pero al que le dice esto y que atrae con todo este asunto de la fama es a Dalí. Por lo que llega un punto en el que Buñuel convence a Dalí de irse con él a París. Lorca se queda solo en la residencia de estudiantes, donde pasa 10 años, hasta 1929, y poco antes de irse, publica El romancero gitano, un libro en el que llevaba trabajando desde hace 5 años, me parece. Solo que en este periodo de los 5 años, tanto Buñuel como Dalí se unieron al surrealismo. Corriente vanguardista que, bueno, en general todas las vanguardias, como ya se los comenté en otro episodio, estaban en contra de las formas viejas de hacer arte. Así que cuando Lorca publica El romancero gitano, sucede que hay una ruptura muy fuerte entre estas tres personalidades.
Y esto se da precisamente porque el romancero gitano, si algo tiene, es tradicionalista. Es en verso, tiene conteo de sílabas y los temas de los que habla también son muy tradicionales. El surrealismo era, como ya les comentaba, muy onírico, muy de escritura automática, por lo tanto no era métrico, era todo lo contrario. Lorca estuvo trabajando mucho tiempo en ello, les envía tanto a Buñuel como a Dalí para saber su opinión. Buñuel creo que se limita a decir que no es lo mejor que he escrito, y Dalí le escribe una gran carta en la que explica por qué su trabajo es lo peor que ha leído en su vida. Básicamente le dice eso. Por estos mismos años que anda tanto Dalí como Buñuel con lo del surrealismo, crean una película que se llama, bueno, es en francés, no sé exactamente cómo se pronuncia, pero se traduce como Un perro andaluz. Es una película un poco rara, es surrealista, por lo tanto es un poco, pues, difícil de asimilar, pero lo que sí es que el título le pareció una referencia a Lorca acerca de él, porque él era andaluz y pues Dalí y Buñuel no conocían a otra persona que fuera andaluz y básicamente le estaban diciendo perro, por lo que pues esto es, el insulto estaba completamente claro. Aquí lo que ocurre es que Lorca esperaba, yo creo que más que la aprobación de sus amigos, el apoyo, y no lo obtiene. Más aún cuando ocurrió esto de Cadaqués poco antes de que Dalí se fuera. Y supongo, esto ya lo estoy agregando yo, supongo que Dalí se volvió una persona muy diferente cuando estaba en París. He leído varias fuentes que parecen decir que Dalí era un poco influenciable, así que es posible que sí haya sido, que se haya vuelto una persona completamente diferente a partir de su viaje a París. En este punto, en 1929, Lorca conoce a un escultor, me parece, quien era abiertamente homosexual, y se hace pública la relación, que esta es real, entre Lorca y este escultor. Se dice que el primero que tuvo problemas con esta relación cercana que tuvieron estos dos fue Dalí. Y después de esto, el escultor lo abandona y se casa con una mujer. Lorca cae en una tremenda depresión y gracias a su maestro, creo que era su maestro en música si no estoy mal, se va a Nueva York, pero en Nueva York está completamente devastado. Escribe Poeta en Nueva York. Hay fuentes que dicen, equivocadas me parece, que escribió Poeta en Nueva York para hacer lo que Buñuel y Dalí querían que hiciera. A mí no me parece que sea así, creo que era parte de el momento en el que estaba viviendo. Y a partir de entonces hay como una ruptura muy grande entre ambos. Sí se vuelven a ver. Buñuel hacen las paces, me parece que en una manifestación, cuando están por iniciar los conflictos de la Guerra Civil Española. Y poco después de eso,
Dalí le vuelve a llamar, pero en esta ocasión Dalí está casado con una mujer que es Gala, quien fue la encargada de el Museo Salvador Dalí. Y este es un dato curioso, las cartas y muchas de las cosas que se encuentran de Salvador Dalí, y es por eso que queda un poco la duda de qué fue lo que realmente sucedió entre Dalí y Lorca. Muchas de las cartas que hablaban de Lorca fueron destruidas o quemadas, y se dice que probablemente fue Gala quien lo hizo. La mayoría de las cartas que se conservan no son muchas, porque también del lado de Lorca se deshicieron de muchas por lo que ocurrió después. Este encuentro pues ya fue muy diferente a como fue antes, puesto que Dalí, el Dalí que él conoció, ya no era el Dalí que era en ese momento. Justo cuando todo comenzaba a ser de nuevo como antes, les estoy hablando más o menos de que con Buñuel creo que fue en el 31, con Dalí creo que fue como en el 34 más o menos, que se volvieron a hablar, cuando comenzaban a ser otra vez los tres titanes juntos. Lorca fue asesinado, siendo una de las primeras víctimas de la Guerra Civil Española. Y a él, se puede decir esto, lo mataron por ser homosexual. Pero esta historia no termina aquí, porque Buñuel, cuando se enteró de la muerte de Lorca, porque fue un escándalo, Lorca ya era el poeta del siglo XX. Había hecho gira por Argentina. En Argentina estuvo en una manifestación también, porque él, aunque él no se consideraba un poeta político, sí estaba muy involucrado en temas políticos y humanitarios. Fue un blanco para el mundo político. Y para el mundo artístico era un polo, básicamente. Él atraía todo el talento. Se decía también que cuando Dalí conoció a Lorca, lo odió profundamente porque él quería ser el centro de atención y Lorca ni siquiera tenía que esforzarse para hacerlo. Se dice que Buñuel estaba muy afectado por la muerte de Lorca, y aunque no hay registro en ese momento de cómo fue que reaccionó Dalí, cuando Dalí ya iba a morir a los 84 años, tuvo una alucinación, esto es real, en donde le estaba llamando a alguien. Cuando él se estaba muriendo estaba solo. Me parece incluso que murió en la residencia de estudiantes. Y lo que estaba diciendo era mi amigo Lorca. Mi amigo Lorca. Fue lo último que dijo Salvador Dalí. Y en vida, Salvador Dalí daba muchas entrevistas porque siempre fue esta persona que era el más famoso, el más importante. Era parte de su personalidad. Y alguna vez le preguntaron, ¿y qué fue Lorca? Porque este rumor existía desde esos momentos. Y él decía que era un gran amigo. Pero en una de esas ocasiones
Me parece que es en su biografía. Creo que sí, es una biografía que él mismo escribió. Dice que hubo una ocasión en la que Lorca, lo voy a decir como lo dice, intentó sodomizarlo, pero él no lo permitió. Me parece que dice que fue 2 o 3 veces, no me acuerdo, pero que él le decía a Lorca que no, porque él no era pederasta. En ese momento no se decía homosexuales, se decía pederastas, que pues hoy sabemos que son 2 cosas completamente diferentes. ¿Qué es lo que les digo? Se supo que Lorca era homosexual abiertamente, pero Dalí siempre lo negó. No quedan más que registros, cosas por ahí. ¿Por qué? Por desgracia, para él, no para nosotros, aunque mueren los artistas, su arte trasciende. Su arte vive más que ellos. Hay un cuadro, bueno, es más bien un dibujo, que se llama El beso. Y en este cuadro, que se colocó en alguna galería, creo que fue incluso al fondo, había 2 caras, 2 labios que no estaban unidos, estaban juntos, y una cara que parece sospechosamente la de Lorca. Y esta no es la única prueba. Hay muchísimos cuadros donde la cara que aparece es la de Federico García Lorca. Además, hay una obsesión en los cuadros de Dalí con poner representaciones fálicas. Yo sé que quizá esto puedan decir que eso no dice nada, pero tal parece que hay muchas más pruebas de lo que Salvador Dalí podría negarnos. Yo lo dejo para ustedes. Hay quienes dicen que Buñuel tenía celos de la relación que tenían ellos dos y por eso los separó, o que fue su moral la que lo obligó a hacerlo. Digamos que esta es la información. Lo demás es un misterio. Si quieren saber más sobre estos temas, yo les recomiendo los libros de Ian Gibson. De Ian Gibson está la biografía de cada uno por separado. Y hay un libro que recopila mucho de lo que se dice tanto en la biografía de Dalí como en la de Lorca, que se llama Dalí-Lorca, Dalí-Lorca, El amor que no pudo ser. Ahí se recopila muchísimo de todo lo que les acabo de contar. Muchísimas más cosas, yo no les puedo contar todo aquí. Fueron por lo menos 15 años de historia a detalle, con cartas, demás asuntos importantes. También hay una película, a mí me gusta mucho, creo que la película es muy buena. Aquí no les hablé como de este triángulo amoroso, entre comillas, que aparece en la película. Si quieren que les hable sobre de él, estaría muy interesante hablar sobre él, porque aquí hubo una mujer también involucrada en esta historia, pero pues ese es otro asunto. Pero la película que les digo se llama, traducida al español es Sin Límites. En inglés se llama Little Ashes.
que se traduce como cenicitas. No me acuerdo si cenicitas estaba en un cuadro que le dedicó Dalí Lorca o estaba en una carta. No me acuerdo exactamente, pero cenicitas era una referencia de Dalí hacia Lorca. Si quieren saber un poco más sobre alguna de estas personalidades, pues me gustaría saberlo. Si les gustó este episodio, si quieren que hagamos más episodios como estos, a mí me encantaría que me lo dijeran. Si están en YouTube, los leemos desde aquí en los comentarios. Si están en cualquier otro lado, los podemos leer por Facebook como Nom de Plume, por Twitter como @aedem_lib, o también nos pueden escribir por el correo electrónico que es nomdeplume.lit@gmail.com. Muchas gracias por escucharnos una semana más. Y pues bueno, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Esto fue Nom de Plume, el podcast. Yo soy Aedem, recordándote que si haces lo que amas, no sentirás que trabajas. ¡Hasta la próxima!